¿Qué ha pasado con el fútbol? Esencialmente el fútbol es propiedad popular, porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad. No hay plata. Entonces el fútbol, como es gratuito, es de origen popular, ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más. Presentamos a Alejo Rivera con todos los goles que tiene hasta el momento la jornada. Todos los goles que por suerte siguen siendo de todos, porque no se los vas a devolver a los profetas del odio, ¿no? Fútbol para todos, abierto y gratuito. ¿Vas a volver a pagar para ver? Pensalo bien. ¿Vas a volver a pagar para ver las tribunas? Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. ¿Por qué me tienen que meter la política en el medio? El fútbol nunca fue un lugar de la política. El fútbol fue un lugar de encuentro independientemente de qué partido político tuvieses, o religión, o laburo, o lugar. Yo lo que vengo a decir es que está bien que hayan dado de baja fútbol libre y demás. Me parece bien. Me parece bien. Porque los clubes de fútbol, como Quilmes, pero todos, los clubes de fútbol viven de los derechos de la tele. La justicia detuvo al dueño de Fútbol Libre, además de bloquear todos sus dominios y servidores online para imposibilitar la difusión ilegal de contenido pirata. El que parecía ser el mes del fútbol para los amantes de este deporte, tuvo varios traspiés para poder seguir todos los partidos por culpa de no tener una plataforma o ente que transmita la Copa América en su totalidad, forzándonos a hacer malabares en muchas ocasiones para poder ver los encuentros. En Argentina, el canal Teis Sports se anunciaba en la previa del torneo como el canal de la Copa América, para finalmente solo pasar los partidos del albiceleste y poco más, dejando fuera de su señal partidos importantes de la fase de grupos y de la fase eliminatoria como el Uruguay-Brasil o el Uruguay-Colombia, que nos transmitió DirecTV. Mientras del otro lado del charco, la Eurocopa se pasó por ESPN y Disney Plus, pero versión premium, que sale $3 más caro que la versión estándar. Los desmanejos de este estilo, alrededor de lo que es el fútbol sudamericano o los derechos televisivos del fútbol sudamericano y argentino más precisamente, de todas formas tampoco son nuevos. En 2017, el PAC Fútbol llegó a nuestro país tras la desaparición de Fútbol para Todos con la promesa de traer un mejor servicio y sobre todo que no tenga contenido político. ¿Quieren saber cómo terminó eso? Para empezar, el PAC Fútbol no cuenta con una aplicación o plataforma de streaming, por lo cual es necesario pagar obligatoriamente por un cable operador para tenerlo disponible, aunque no se quiera. Y cuando no hay partidos en vivo, repiten partidos viejos las 24 horas, en vez de tener programas propios. Las cámaras del fútbol argentino son pésimas. Hay partidos de hace 20 años en Europa que se ven mejor que un partido actual de Argentina. Sumado que incluso son tan pocas las cámaras en algunos de los estadios que han habido jugadas puntuales donde nunca se pudo llegar a una conclusión porque la transmisión no pudo sacar un plano donde se entienda lo que pasó. Los relatores hoy en día, salvo Mariano Clos y alguna excepción, son mediocres. Y tenés que rezar para que no te relate Viñolo porque te empieza a hacer juegos con los representantes y con los jugadores. Mucho en el cuerpo técnico de Talleres. Pavón. Pavón. Sigue Pavón. 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 Míralo a Pavón. Pavón. Mirá Pavón. Mirá Pavón. Mirá Pavón. 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 Cantalo, 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 cantalo. Wow, 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 wow. ¡Gol! Además, las transmisiones de los partidos te las llenan de publicidades, a pesar de que uno ya está pagando por ver. Es que el problema directamente ya no es la gente que sea rata, es que es un mal producto, y lastimosamente, el único que nos permite ver a nuestros equipos. ¿Por qué la gente paga voluntariamente por Spotify o Netflix, por ejemplo? Porque son dos buenos servicios al alcance del bolsillo de la gente. Incluso desde Spotify y Netflix podés tener infinidad de canciones y películas de todo el mundo. Con el PAC Fútbol ni siquiera podés ver todos los partidos al año de tu equipo, porque si juega Libertadores o Sudamericana, ya tenés que contratar otro servicio. Y a la par de este producto, nuestro fútbol también ha empeorado. Entonces la mayoría de personas solamente mira 2 o 3 partidos por la fecha de los 15 que hay en total, y al final terminás pagando obligatoriamente por cosas que no consumís. Volviendo a la Copa América, en 2021 no se pudieron vender los derechos de televisión a absolutamente ninguna cadena de México y España, que son dos mercados que dejan mucho dinero, quedando la Conmebol aún más expuesta cuando el único que los compró fue el streamer Ibai, que transmitió la Copa por su cuenta. Ya en la actualidad, cuando se reanude el fútbol de clubes,
Boca jugará la ida del repechaje de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle y se transmitirá por ESPN, mientras que el partido de vuelta se pasará por DirecTV. Y adivinen qué, al final, esa no política que tanto se pregonaba en los inicios del Pack Fútbol también era política. Y era política al igual que lo fue el deporte y su historia en sí. Boca tiene sus colores inspirados en un grupo de inmigrantes suecos que llegaron al país en el siglo XIX y estuvieron presentes en los inicios del club. River y Racing pudieron hacer importantes obras en su momento para sus estadios, gracias a créditos otorgados por los gobiernos de sus respectivas épocas. Y la última dictadura directamente le robó su cancha a San Lorenzo. ¿Cómo quieren que la política le sea ajena al deporte? Mira, todos paraditos en línea, ¿eh? Señoras y señores, ¿qué dice el público de Argentinos? La patria no se vende, es lo que canta ahora. Bueno, bien cantado. Tal vez solo quieran que se vea únicamente la parte política que le convenga a cierto sector. Pero es que ni siquiera hay que ser conocedor de la historia de los clubes para entender que la política nunca le puede ser ajena al fútbol. Porque el hecho per se de llevar a un chico a una pensión para que juegue en las inferiores y a su vez se le brinden los recursos necesarios para hacerlo, junto con la propia educación que le proporcionan los clubes, básicamente son centros formadores de personas con un rol y función social importantísima. Es imposible separar la política del fútbol. Estas son algunas de las cuestiones por parte de las cadenas de televisión que terminan por alejar al hincha del deporte y que se juntan a su vez con otros factores como los precios de las cuotas de socio, las entradas de los partidos o de las camisetas originales de los equipos. Pero propiamente lo televisivo es lo que venimos explayando. Es increíble que haya sido más fácil ver el fútbol en los 2000 cuando tal vez solamente había que pagar un codificado que ahora que las competencias se dividen entre sí, entre varias plataformas y servicios. La piratería es ilegal, pero no necesariamente es un acto amoral, no necesariamente es un acto de maldad que te convierta en una mala persona. En el contexto económico de nuestro país, hay mucha gente que seguramente el único momento de felicidad que puede tener durante la semana es ver a su equipo. En Argentina, el fútbol directamente ya es parte de nuestra cultura e identidad, y Fútbol Libre nos la daba sin pedir absolutamente nada a cambio. Bajo mi percepción personal, entiendo al balompié como patrimonio cultural argentino, y por ende, considero que debería tener una financiación estatal en todas sus esferas, donde el dinero invertido vuela en forma de todos esos chicos que los clubes sacaron de las calles y le dieron un propósito a sus vidas, todas las estructuras que los clubes podrían tener y lo popular y masivo que podría ser el deporte. Aquellos que solo entienden de dinero y no de personas, tal vez nunca puedan llegar a entenderlo, sobre todo aquellos que nunca pisaron con motivos de realización personal un club de fútbol. Sin embargo, acepto que tal vez pueda ser una mirada muy utópica y específica. Como mínimo, pido que acuerden entre las entidades organizativas de fútbol con las cadenas y plataformas televisivas para formar tal vez un pack que englobe todo lo que en general pueda querer un fanático para ver de fútbol, saliendo inclusive lo que tenga que salir, pero al menos teniendo verdaderamente un nivel de calidad aceptable. Este capitalismo tan salvaje y por momentos que hasta parece no tener una cabeza para cuidarse a sí mismo, esta mirada tan cortoplacista inevitablemente lleva a la caída del sistema por sí mismo. Si el negocio se mantiene por los hinchas, ¿en qué cabeza cabe alejar a los hinchas del negocio? ¿En qué cabeza cabe también alejar a los hinchas del fútbol? Como decíamos antes, este capitalismo es capitalismo para idiotas, porque si al menos fuera un capitalismo inteligente, se encargaría de mantener enganchados a los hinchas, procurando que existan tranquilamente generaciones y generaciones de fanáticos. ¿Hace cuánto que se viene escuchando que los jóvenes cada vez tienen menos interés por el fútbol? Y es obvio el porqué. Hacer mundiales en Qatar para los jeques, mundiales en Rusia, Copas América en Estados Unidos, al final, incluso va a terminar siendo contraproducente para los organizadores mismos. El mundial pasado se empezaron a ver varias tribunas vacías. En esta Copa América pasó igual. El fútbol no es un suéter exclusivo de Gucci, es un par de medias truchas de la salada. Y está bien que así sea, solo falta que quienes lo entiendan sean los de traje y corbata. Que este reclamo tampoco se confunda con un desprecio absoluto por lo comercial y todo lo relacionado. Entiendo que es una forma mediante la cual se consiguieron todos los avances de hoy en día. Al fin y al cabo, el progreso del fútbol mismo vino de la mano con su profesionalización. Básicamente, cuando todo esto se empezó a hacer por plata, solo pido que dentro del propio sistema y modelo comercial se tomen las decisiones adecuadas para preservar y mantener el juego que tanto nos gusta y que a su vez le llena los bolsillos a los integrantes de las federaciones y patrocinios.
No se puede seguir engañando que las canchas están perfectas. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente. La jefa de campo de juego, que sé quién es, la conozco, conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, emparchados. Haber ido a campo de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan, disculpen muchachos, esto es impresentable, no se puede entrenar acá, lo entendemos. Pero claro, como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra. Y la amenaza, a Scaloni le dijeron, ya hablaste una vez, no hable más, porque si no vamos a pagar las consecuencias. Y él mismo dice, no, ya lo que tengo que decir lo dije, no digo más nada. Los jugadores no pueden hablar, todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Qué vamos a hacer? Los van a suspender, pero pídanle disculpas, viejo, ¿qué van a suspender? Si lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo. Se terminó. Los futbolistas fueron obligados a hacer esto. La sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que lo obligaron a actuar del modo en que actuaron. No tenían opción, los dejaron sin opción. Y resulta que hay que ver si le tenemos que tener miedo a las posibles sanciones. Lo único que faltaría que haya sanciones. Y por supuesto, todo esto es una casa de brujas. No, bueno, miren que los vamos a sancionar, y los vamos a sancionar para que cumplan en la fecha, en el partido por el tercer puesto. Y ahora ya no más por el tercer puesto, porque hay mucha repercusión pública, entonces vamos a tener que pensar. Todo una vergüenza, en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que no han mentido. Ellos dijeron que las canchas iban a ser lo que son, porque no han mentido. Y en un país que fue capaz del FIFA Gate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores. ¿Pero dónde se ha visto?